Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @sorienmi, donde pueden interactuar con nosotros. Y vamos a presentar a nuestra segunda invitada para esta jornada. Nos acompaña Egle González Lobato, quien es consultora político y electoral, también profesora universitaria, abogado. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Muchísimas gracias, Sorienmi. Bien, como lo decía, estamos en Argumentos de alguna forma celebrando la figura femenina en los diferentes ámbitos, conversando cuáles son los retos también que enfrentan, ese camino que queda por recorrer. Y en esta dinámica de la política electoral, ¿qué pudieras decirnos de la figura femenina? Porque sabemos que ha sido una lucha desde años atrás que, por ejemplo, hoy la mujer pueda ir y votar, que antes no era posible. ¿Cómo ves el recorrido quizás que llevamos en Venezuela? Lo hablábamos anteriormente quizás en el ámbito empresarial, ahora en la dinámica política y electoral, ese camino que le ha tocado recorrer a la mujer y que a la final también no solo es un camino de condiciones para la mujer, sino para todos por igual. Bueno, el primer mensaje que yo diría, un saludo a quienes se conectan, es que la democracia paritaria no es un problema entre hombres y mujeres. La democracia paritaria es un problema de la calidad de la democracia. Los procesos electorales hablan de los países. Cuando tú estudias el proceso electoral de Centroamérica o de América Latina o te vas a Europa, tú te das cuenta que el proceso te habla del país, de la pluralidad, de la participación de sus diferentes sectores, de su gente. Y te das cuenta que en la mayoría de ellos la mujer es un número importantísimo dentro del registro electoral. Sin embargo, para que esa mujer llegue a toma de decisiones, a espacio de toma de decisiones, es complicado. Las mujeres siempre dicen, mira, yo quiero ser líder pero del proyecto de mi propia vida. Perfecto, pero hay otras que quieren estar en esa toma de decisiones. Entonces, pero para que ella llegue allí, no es un problema nada más de llevarla, sino un problema también cultural. Tú votas por ella, tú financias a una campaña de una mujer para que gane en un proceso electoral. Entonces tú te encuentras con una realidad. Las mujeres se enfrentan a demasiadas barreras en un proceso electoral, desde el punto de vista sobre todo del financiamiento. Entonces, por ejemplo, las mujeres no están en puestos salidores, bueno, porque la gente no vota por ellas. Entonces, bueno, ¿para qué yo voy a financiar una campaña de alguien que no voy a ganar? Entonces, ese contexto cultural, que no es ajeno en Venezuela, es lo que hay que combatir. Y lamentablemente, ni la pandemia, ni la guerra son épocas para el progreso de esos derechos a alcanzar. Todo lo contrario. Como dice un adagio chino, ¿no? Es decir, te deseo buenos tiempos como la guerra y la pandemia. Bueno, imagínate tú, sí, hemos tenido dos muy cerca, ¿no? Sí, hemos tenido, y eso retrocede. Cuando hubo la pandemia se hablaba incluso para llevar a lo más cercano a la vida cotidiana. Bueno, muchas mujeres convivían allí con quienes eran sus propios agresores, sin hablar, por supuesto, dedicarme, porque hay mucha gente que se dedica a esa parte de la vulnerabilidad de la mujer. Yo me dedico a estudiar, tratar de ver cuáles son esos canales para lograr que ella aumente la participación y la representatividad de la mujer, por lo menos en la Asamblea Nacional. Bien, y eso es importante lo que mencionabas, que el tema no solamente es como de, bueno, que la mujer quiera o no quiera, sino cómo están las condiciones. Y por ejemplo ahora con el tema de la reforma constitucional, habían quizás algunas leyes y quizás cambios que decían, por ejemplo, como la paridad de género, pero allí mencionas que hay un tema también cultural. Entonces quizás cómo ver allí el tema de cuán complejo se hace, si es un tema de, bueno, tienes que ir a las leyes, promoverlas, pero también tienes que ir a la parte cultural, a la formación, porque puede que tengas una cuota y decir, bueno, tiene que ser 50% y 50%, pero entonces quizás esos puestos se ocupan, bueno, porque hay una cuota que llenar y simplemente por eso. Y realmente cómo también influye eso allí de, bueno, el tema cultural y lo que queda por hacer. Claro, el problema de la normativa es que las normativas siempre son como acciones positivas. Cuando tú dices, bueno, ¿cómo hacemos para que aumente la participación y la representatividad de la mujer? ¿Cuáles son esas acciones que tenemos que hacer? Entonces, bueno, las normas que tú preveas, el 30%, el 40%, el 50%, son normas en positivo. Es decir, traten de alcanzarlo, traten de lograrlo. La realidad se impone. En los partidos políticos también hay un problema de
esos espacios de toma de decisiones de las mujeres. Es decir, porque también hay como un embudo. Las mujeres son, tú las ves en todas las comunidades, son las que echan para adelante, porque por ejemplo, define a la mujer venezolana, echada para adelante, ella echa para adelante con lo que venga, y va a buscar esto y ayuda. Luego se va cerrando los espacios para que ella forme parte de esos niveles de participación. Y eso es lo que hay que abrir. Entonces, bueno, pero para eso no se puede contar solamente con mujeres. Para eso hay que contar con los hombres también. Y hay que entender entonces al hombre en sus zapatos también, como ese hombre, lo interesante es que después de la pandemia el modelo global es otro. Es decir, nos vimos obligados a una realidad que nos quitó, nos adelantó en muchos años, aunque nos retrasó en otras cosas, pero nos adelantó. Claro, nos hizo ver una realidad distinta claro, que no se veía antes. El antes. hombre se involucró, el hombre, tú te das cuenta también que ahí hay un trabajo que hay que apoyar, lejos de una reunión donde todas somos mujeres y nos hablamos todas, no, todo lo contrario, tiene que haber mayor cantidad de hombres que apoyen y que estén de acuerdo en visibilizar, en sensibilizar la posición y la participación de la mujer. Es correcto, un trabajo en equipo, y eso está interesante porque es el tema de, bueno, qué elementos hay que considerar, cómo hacer realmente esa participación y los retos que se enfrentan, como decías, bueno, tema cultural, para entender que realmente es ese trabajo en equipo y donde necesitas iguales condiciones para hombres y para mujeres. Así es. Además, te quedaría sorprendida. Hice un trabajo digamos, con un equipo interesante, e incluimos muchos amigos que enviaban mensajes, pero sobre todo se hacía para aquellas mujeres que no podían participar en las capacitaciones. Entonces ya escuchaban a hombres hablándole. Entonces te das cuenta también que es un problema también es decir, hay que movernos, hay que dejar atrás muchas barreras que no nos permiten mirar que quizás tenemos más manos tendidas que otra cosa. Y hay que aprovechar esa situación. Claro, y aprovechar también, lo menciona por ejemplo en el caso de Tiziana, que si una mujer es la única en tal puesto no debería seguir siendo noticia, pero esa primera mujer o las mujeres que están en diferentes puestos también seguir elevando esa propuesta, y no solo de las mujeres, sino también de los hombres, como decías, bueno, que den la oportunidad, que puedan permitirse trabajar en conjunto, y que creo que también tiene que ver con un tema de educación, porque cómo derribas las barreras, cómo permites que se entienda eso, como decías, la pandemia ayudó, pero sigue quedando un trabajo allí pendiente cultural que es educativo. Bueno, pero es que el primer problema que se tiene con las barreras es reconocerlas. Es decir, a veces no sabemos, a veces normalizamos esas barreras. Es decir, normalizamos y repetimos esos mismos estereotipos, esos mismos estigmas que nos hacen, sin darnos cuenta también dejamos pasar esa cantidad de que se cuelan ahí en la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Entonces, darte cuenta de las barreras también es una técnica interesante. Y frente a esa barrera, decir, mira, ahí está. Es decir, vamos a tratar entonces de superar esto, porque la realidad es dura. Si cuando tú estudias, por ejemplo, las campañas electorales de mujeres en el mundo, es increíble. O sea, te encuentras, hasta da un poco de risa, porque tú dices, no es increíble que esto pase, pero ocurre, es decir, ocurre. Ahora, ¿qué es muy importante? La educación. Y la educación no solamente formal. Yo siempre hablo, digamos, insisto, desde la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, que no es únicamente a quienes están en la universidad, a quienes están en los colegios, a quienes tienen una educación formal, sino a quienes quieran participar en una capacitación, sin un pensum, sino que tú vayas, tengas herramientas para algo que te parezca de una finalidad interesante. Entonces yo creo que eso tiene que verse, ir hacia esas mujeres que siguen siendo vulnerables porque también las dejas atrás. No, tú decirles, vente, es decir, tratemos Súmate. de capacitarnos porque la educación es lo que puede hacer la diferencia en un país. Eso es importante, el tema de la educación, cómo hace esa diferencia. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos también de esos retos que hay en el panorama electoral, cómo seguir avanzando y superarlos, porque son retos que afectan no solo a la mujer, sino que afectan a la población en general. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con Egle González Lobato. Ya venimos.
Continuamos en Argumentos conversando con Egle González Lobato. Y en este panorama electoral, especialista precisamente, bueno, has sido consultora y has realizado esos trabajos en diferentes procesos electorales, no solo aquí en Venezuela, sino en otros procesos, en otros países del mundo. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos aquí en Venezuela, que enfrenta la mujer y que enfrenta el venezolano en ese panorama electoral en nuestro país? Bueno, fíjate, uno de los aspectos más interesantes tiene que ver, por ejemplo, esta oportunidad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debería ser el reflejo de la sociedad. Es decir, esa asamblea debería representar a cada sector de la sociedad. Sin embargo, ahí es donde hay que decir, por eso siempre insisto, el Consejo Nacional Electoral no lo puedes aislar, todo lo contrario, tú tienes que establecer puentes, porque hay objetivos que son nacionales, que estén los jóvenes inscritos, que estén las mujeres jóvenes inscritas, ¿no? Es decir, que haya esa participación desde esa generación que viene. Entonces, eso es interesante porque prácticamente tú lo que quisieras es que esa Asamblea Nacional fuese la fotografía de la sociedad que tú quieres, de la sociedad que tú tienes, y que esa fotografía luche por esos derechos. Ahora, ser mujer no quiere decir que automáticamente tú tengas una agenda de mujer. Que sea la única agenda posible. Que sea la agenda. O, por ejemplo, es que, mira, bueno, es que esto es como te digo, se conversa muy bien, podemos estar hablando horas acá, pero la situación es que no por el hecho de ser mujer, primero tampoco hay, como te digo, que me pongo de acuerdo contigo de manera automática, ¿no? Porque, bueno, yo no estoy de acuerdo con mujeres que hablan ahorita de armarse en otros países, yo no estoy de acuerdo con posiciones de mujeres líderes en Venezuela, estoy totalmente en desacuerdo. Pero eso no está mal, eso está bien. Sí, no necesariamente porque soy mujer, tú tienes que pensar como yo, pero sí tiene que haber una agenda de lograr ampliar los derechos y extenderlo hacia las generaciones siguientes. Sí, tiene que haber ese acuerdo. El problema es que cuando tú vas a participar en un proceso electoral, tú lo haces a través de los partidos políticos. Entonces, esa fotografía ya lleva un filtro. Esa fotografía pasa por unos partidos políticos. Y entonces cuando tú llegas a una asamblea, tú te encuentras con que tienes esos objetivos del partido, no una agenda propiamente. Lo ideal entonces es que los diferentes partidos llevaran agendas sobre los, digamos, los deseos, las vulnerabilidades de ese grupo de mujeres. Bien, y por otro lado hablabas de que bueno, la Asamblea Nacional debe ser esa fotografía. Ahora que se plantean elecciones para la Asamblea Nacional, ¿cómo también hacer que ahora con estas elecciones realmente y quienes se postulen pueda mostrar esa fotografía en un escenario electoral tan complejo, donde quizás, bueno, no todos los partidos políticos teníamos reciente aquí una dirigente y decía, bueno, no sabemos cómo va a ser el proceso electoral, no sabemos qué partidos van a estar, no sabemos qué tarjetas, y son dudas que no solamente, bueno, competen al tema de la mujer, sino a todos los partidos y el proceso en sí que influye en lo que mencionas, cómo realmente tener esa asamblea con esa fotografía que esté representada por todos los partidos y sectores de la sociedad. Claro, pero es que nosotros tenemos un problema. Digamos, un objetivo a lograr, que es doble. Una cosa es la pluralidad y otra cosa es la proporcionalidad. Ya apartando el tema de la mujer y de la participación, sino hablando en términos generales de la ciudadanía, tú logras la pluralidad de partidos. Imaginemos que hay una participación de partidos diversos, de la oposición y del grupo del oficialismo, el bloque del oficialismo. Sin embargo, nosotros tenemos un problema que hemos ido arrastrando, del que no hemos logrado acuerdo, y por eso una Asamblea Nacional te puede generar un espacio previo a la elección para lograr esos acuerdos sobre el método de elección. Porque en el método de elección nosotros tenemos un método que es por representación proporcional y personalizado. Aquí no voy a hablar de eso operativa porque es técnica electoral, pero en todo caso se privilegian las mayorías. Entonces, un partido que tenga 70% se traduce en 90% de cargos. Sí, tú lograste una pluralidad, pero no lograste una proporcionalidad. Entonces, la idea es
que los partidos se pusieran de acuerdo en cuál es el método de realmente de hacer unos ajustes, porque sabemos cuál es el método, pero hacer unos ajustes al método que genere una equidad y que haya la menor desviación del sistema electoral. Eso debería contar con la mayoría de los partidos y además debería garantizarse la representación de las minorías. Y lo otro que tenemos, que es momento de hablarlo, es cómo se va a hacer la selección de esa lista nacional que tenemos desde el 2020. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se van a escoger esos 48 diputados, si es que siguen siendo 48? O esa lista que debió entenderse en un primer momento como la posibilidad de una posible concertación de las diferentes fuerzas políticas para que el Parlamento tuviera a todas las fuerzas vivas del país. Eso no era una mala idea. Sin embargo, eso terminó como terminan a veces las cosas, que terminan no llegándose a los acuerdos necesarios, y eso sería una extraordinaria herramienta y solución para la convivencia democrática del país. Bien, y eso que planteas es interesante porque, bueno, son debates que quizás, ¿quién está llevando ese debate? ¿Quién de alguna forma eleva esas peticiones? Y por otro lado, cuando tienes un proceso donde estamos a 2 meses de que se realice, ¿cómo realmente hacer que eso sea posible? Pero nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos conversando con Egle González Lobato. Seguimos conversando en Argumentos, tocábamos el tema electoral y quedaban algunas dudas con respecto a este tema, pero también hay otros, antes de que se termine el programa, que también son importantes, que son noticia, y es el tema de los migrantes venezolanos, con el tema de la deportación de cerca de 238 venezolanos a El Salvador. ¿Cómo afecta esta situación al venezolano y también con las medidas que hay de parte del gobierno estadounidense y que por el contrario también son las respuestas del gobierno venezolano? Sí, bueno, un tema que tiene preocupado a la mayoría de las familias del país, dentro y fuera del país. Lo que ha hecho el presidente Trump o lo que ha hecho la administración del presidente Trump es sumamente grave. Estamos viviendo un tiempo horroroso, horroroso. Hay que decir que hay que diferenciar el plano internacional del plano nacional. Vámonos con el internacional primero. Esto se le aplica a 238 ciudadanos venezolanos, que lo que sabemos es que son venezolanos, porque no sabemos más nada, porque no fueron escuchados, fueron sin audiencia. Había un juez que declaró que no se ejecutara esa decisión a petición de una sociedad civil, porque prácticamente pidiendo como un amparo, una protección inmediata, y no se atendió a esa decisión. Luego hubo algo del presidente Trump contra ese juez, pero en todo caso no se pasó por encima la decisión judicial. Se mandan a El Salvador, que es un tercer país, bajo una ley de enemigos extranjeros. Esa ley es de 1798. Se aplicó en un contexto de guerra absolutamente diferente que no aplica ahorita. La primera vez que se aplicó fue en 1812. 6.000 alemanes que fueron confinados a un campo de entrenamiento, le llamaban así. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, 30.000 ciudadanos, en la mayoría japoneses. Hay que recordar que Estados Unidos le pidió perdón a Japón. Y entonces vienen a aplicarla ahorita con venezolanos que han vinculado al Tren de Aragua. Entonces, sin que eso esté de ninguna manera probado, independientemente de la forma como hayan ingresado a Estados Unidos, si fue legal o fue ilegal. Vámonos al plano nacional. Lo increíble de todo esto es que aquí hay que establecer responsabilidades. Porque lo que tú menos puedes aceptar es que esto horroroso que se está cometiendo contra el país, que nos están tratando como que si estuviéramos en guerra, y no estamos en guerra. ¿Ah? Nosotros somos un país pacífico, nosotros lo que tenemos es petróleo y recursos, para que nos vengan a tratar de esta manera a los connacionales.
Entonces, aquí hay venezolanos liderados por María Corina Machado, liderados por el interinato, por el mismo Edmundo González Urrutia que firmó ayer el comunicado, en donde criminalizaron al país. En contra de los informes de la DEA se ha estado diciendo que Venezuela es uno de los países con mayor tráfico de drogas, cuando eso no es verdad. Cuando el 75% no corresponde a Venezuela, que está dentro del 25%, según los informes oficiales. Que se alegraron cuando el FBI dijo que iban a estar contra el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, ¿cómo los equipararon, chicos? Pero ¿cómo es posible que me haya metido a toda esa gente, a los venezolanos, con esto de la salvatrucha, de las malas salvatruchas del Salvador? Y Bukele, muy grave lo de Bukele. ¿Cómo es posible que se preste de un negocio, de una prisión de su país? ¿O es que El Salvador ahora va a ser la prisión que le están pagando para que tenga a ellos allí? Ninguno de ellos cometió ningún delito en El Salvador. ¿Por qué un tercer país sí lo iba a hacer? Entonces, ¿cómo tú tienes, chicos, que venezolanos, y hay que decirlo, porque bueno, ¿qué broma es esa? ¿Hasta cuándo? Esto es una irresponsabilidad. Esto tú puedes preguntarte, bueno, ¿pero a quién le conviene esto? Pero es que no le conviene a nadie. A nadie. Pregúntate tú, ¿a qué país le puede convenir esto que acaba de pasar contra Venezuela? A ninguno, chica, ninguno. Es que ni a ellos mismos. ¿Cómo le puede convenir esto a la señora Machado? Para nada. ¿Pero a qué se debe eso? A su falta de capacidad política. Porque esto no es política, esto es pura incompetencia. Pura incompetencia, chica, pura cortoplacismo, puro pensar que de esa manera, porque el Tren de Aragua no es el objetivo. El objetivo es echarle una varilla al país. En este conflicto político que, como dices, bueno, al final resultan afectados son los venezolanos que están en este caso, que fueron deportados, venezolanos que siguen estando en Estados Unidos y que siguen viviendo las consecuencias de esas medidas que se toman, de esa etiqueta de criminales que sigue estando allí, pero por otro lado también a los venezolanos que están aquí en el país, que tienen familiares y que están en angustia. Ahora, nos queda un minuto ya para despedir el programa. Ese llamado también que hay que hacer a esos responsables y ese llamado también que hay que hacer a las autoridades venezolanas en el sentido de, bueno, hay que actuar, hay que elevar la voz y también a la comunidad internacional. Pero es que, ¿por qué permitir eso contra los venezolanos? La xenofobia va a crecer. No solamente se afecta al venezolano que está aquí, se afecta a los venezolanos que están en cualquier parte del mundo. ¿O es que tú crees que Colombia no tiene una situación como eso? México, Bolivia, van a afectar a los venezolanos porque eso no se ha visto en ninguna parte. Que un liderazgo atente contra sus connacionales. Eso no es posible del secretario Rubio, no tuviera ese discurso. ¿Cómo es posible que tenga el mismo discurso que el líder venezolano? Eso es inaceptable. Tratemos de hacer lo posible para revertir esta situación y proteger a los venezolanos estén donde estén. Ya nos ocuparemos de otras, de esas responsabilidades, ya habrá quien se ocupe. Gracias por acompañarnos, Egle. Muchísimas gracias. Bien, cerramos, claro, por supuesto, con este tema que de alguna forma nos duele a todos los venezolanos y que esperamos que pueda ser solventado y donde hay competencias de todos los ámbitos, tanto de dirigentes políticos, de ciudadanos, pero también desde la comunidad internacional y desde diferentes gobiernos. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales, @Argumentos, mi cuenta @Soriemi. Feliz tarde.